La convocatoria se produjo, como tales cosas a menudo hacen, no en urgencia, sino con una simplicidad sin aliento, que traicionaba su importancia. El joven Timothy Pique, jadeando, con las mejillas rojas y un poco sin aliento por la carrera, golpeó nerviosamente la puerta trasera del doctor Penrose, murmurando algo sobre la señorita Clearari no agitando y su fuego, casi apagado. El doctor, que había entregado la mayor parte del pueblo al mundo y vio regresar a unos pocos, dejó su cuchillo en la mitad de la manzana, pausa breve, y alcanzó su bolsa sin pedir más detalles. Cuando una solterona anciana no respondía a su golpe de la mañana, uno no hacía un escándalo, pero iba rápidamente. La yedra, que se acurrucaba gruesa alrededor de la piedra de las cabañas de limosnas, parecía cambiar con el viento a medida que él se acercaba, aunque apenas había una brisa. En el interior, el aire estaba ligeramente perfumado con lavanda, no con el tipo acre que se vendía en bolsitas, sino algo más delicado, como el aceite de baño. La señorita Clearari se sentaba en silencio, en su sillón, las manos dobladas como si estuvieran en reposo, su cesta de crochet a los pies. Un cuadrado de azul y gris, a medio terminar, yacía en su regazo, el gancho aún entrelazado con un hilo amarillo. Había muerto, parecía, sin lucha, sin ruido, como a veces ocurre cuando los asuntos, espirituales o de otro tipo, están en orden. Y, sin embargo, cuando el doctor Penrose puso una mano contra su muñeca enfriándose y luego miró, una vez más, aquel cuadrado inacabado, se encontró pensando, no por primera vez, que algunos silencios no son tranquilos en absoluto. 2 mañanas más tarde, durante un suave paseo por el carril endurecido por las heladas, detrás del vicaraje, la señorita Marple recibió la invitación. Se quedaba una semana con la señorita Harriet Creswell, la hermana del vicario, mujer de disposición implacablemente alegre y una forma, inesperadamente precisa, de observar el mundo. ¿Vendrás conmigo al funeral? No, Jane, dijo Harriet, cepillando un poco de harina de su manga con el mismo movimiento con el que apartaba recuerdos inconvenientes. Pobre señorita Clearari. Supongo que no hay nada más que hacer. Siempre parecía bastante contenida. No se trataba del sermón, ni del señor, sino, para el oído atento de un vecino, del susurro inconfundible de un secreto que deseaba ser encontrado. Harriet tomó del respaldo de la silla el cuadrado, no doblado como un paño de costumbre, sino dejado donde había caído del regazo, y lo trajo en silencio. Fue un gesto hecho con una deliberación inusual. Una ventana de iglesia en lana de colores, una taza con un borde astillado, un cardo, quizás, o una llave. No eran encantadores en la forma habitual del crochet, sino evocadores, como si trataran de recordar algo sin decirlo en voz alta. Y entonces, cerca del centro, un cuadrado la detuvo, una silueta gris de una figura que caía. Primero, los mismos puntos inclinados, cosidos en un fondo de azul acuoso. Era el único cuadrado que tenía sensación de movimiento, el resto, estaba quieto. La señorita Marple se inclinó más cerca. Sin nombre, sin nota, pero la imagen se quedó con ella, nítida y extrañamente callada, como un recuerdo que no le pertenecía y que, sin embargo, había aterrizado en su regazo. De vuelta en el vicaraje, Harriet vertió otra taza de té y se mostró pensativa. Ella nunca fue la misma después de aquel verano. Cuando Alice se fue, murmuró, su mirada reposando sobre un té que no se había bebido. Por supuesto, nunca dijo nada. No directamente, pero una vez, solo una vez, comentó algo extraño cuando le pregunté por su nuevo patrón. La señorita Marple levantó la vista con interés, pero no dijo nada. Harriet agitó el té innecesariamente. Casi ha terminado por fin, dijo. Pero no era la frase, era la forma en que lo dijo, como si le hubiera tomado demasiado tiempo, fuera lo que fuera. La señorita Marple asintió suavemente. Empezaba a verlo, la soledad no de la soledad, sino la de alguien que vive junto a una verdad demasiado enredada para nombrar. Ese tipo de soledad, que deja patrones en el hilo porque no puede expresarse. Y en algún lugar, dentro de aquella manta inacabada, en la lana y el silencio, la señorita Clearari había hablado, después de todo. La tostada se había enfriado, pero la señorita Marple apenas lo notó. Su mirada se había desplazado hacia la mesa baja, al lado del aparador del desayuno, donde la manta sin terminar yacía plegada con tranquila ceremonia. Harriet la había colocado allí esa misma mañana, después de recogerla del salón de la iglesia junto con otros efectos personales. La había alisado con el borde de la palma, como si dudara en dejarla guardada. Colores llamativos, ¿no te parece?, dijo Harriet a la ligera, pasando la mermelada. Bastante vívidos para alguien tan contenido. La señorita Marple no respondió de inmediato.
Sus ojos se habían posado en un cuadrado cosido en mostaza y grises, formando una pequeña puerta, extrañamente torcida. Sus pensamientos ya vagaban en otra dirección. Vívido, sí, murmuró por fin, pero no descuidado. Cada color, colocado con deliberación. Uno siente que no estaba hecho para el calor. Harriet rió un poco, inquieta. Bueno, ella lo llamaba su alfombra de memoria. La señorita Marple, que una vez había desarmado una docena de mentiras sobre una taza de té tibio, repitió aquella frase en su mente, como una piedra sacada del lecho de un río. Parecía inofensiva y, sin embargo, cuanto más la observaba, más peculiar se volvía la manta. Con calma, ajustó sus gafas y se inclinó, ocultando una creciente inquietud. El trabajo era meticuloso, cada cuadrado, tejido con firmeza, los colores ni sentimentales ni de moda. No era una manta para dar calor, sino para contener algo. Sus dedos rozaron un cuadrado cosido en negro azabache, marcado por un pequeño pájaro, quizás un cuervo, o un mirlo, en vuelo. Otro mostraba el borde astillado de una taza de té, con el asa rota, el tipo que podría encontrarse en un armario escolar, demasiado querido para desechar, demasiado roto para usar. No son solo adornos, murmuró la señorita Marple, más para sí misma que para Harriet. Son fragmentos, pequeños ecos deliberados. ¿Qué dices, querida?, preguntó Harriet, levantando la vista de su revista junto al fogón. Recuerdos, respondió distraídamente, pero no siempre del tipo amable. Y en algún lugar, bajo el patrón de lana, sintió el temblor de algo más profundo. Fue en la tercera fila desde el centro, ligeramente a la derecha, donde el punto cambiaba sutil, pero inequívocamente. El cuadrado estaba hecho en tonos de azul gris y profundo, las líneas, menos simétricas, los bordes, más inestables, y en su centro, cosida en hilo fantasmal, la forma inconfundible de una figura humana, los brazos extendidos, la cabeza hacia adelante, cayendo en el azul de abajo. No reposando, no flotando, cayendo. La mano de la señorita Marple se detuvo. Harriet, dijo suavemente, ¿recuerdas a alguien que se ahogara aquí, en el pueblo? No recientemente, pero hace algunos años, tal vez un joven. Harriet frunció el ceño. Bueno, sí, ese fue Peter, ¿no? Peter Wiles, pero eso fue, allá, detrás de las cabañas de armas, si no recuerdo mal. La señorita Marple no dijo nada, pero el hilo azul le pareció, de pronto, más oscuro que antes, y la figura que caía, ya no era abstracta. Una manta de crochet, después de todo, a menudo no da testimonio, y, sin embargo, esta lo hizo. Harriet vertió más té, aunque ninguno de ellos parecía inclinado a beberlo. Su voz, cuando llegó, fue más suave, sombreada por algo parecido a la vergüenza. Nunca estuvo completamente claro lo que sucedió, dijo. Peter estaba bien, no era un chico malo, pero Wilde, coqueteó con chicas, se metió en uno o dos líos, y, luego, una tarde de verano, se resbaló. La señorita Marple asintió lentamente. Cayó en el estanque, sí, detrás de las cabañas de armas. Algunos dijeron que estaba borracho, otros, bueno, no dijeron nada en absoluto. Harriet se ocupó del azúcar, aunque sus manos traicionaban un leve temblor. ¿Sin investigaciones?, preguntó Miss Marple. No, no precisamente. Un forense vino de Ledbury, lo llamó accidental. Miss Clearary nunca habló de ello, y eso fue curioso, porque solía interesarse tanto en las desgracias de todos. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron una vez más a la plaza con la figura que caía, y su expresión se volvió distante. Sí, murmuró. A veces el silencio no es una ausencia, es un sustituto. Dijo poco por el resto de la mañana. Dobló la manta cuidadosamente, como se doblaría una carta nunca enviada, y la apoyó en el alféizar de la ventana, como para dejarla respirar. Una confesión, si se hace en hilo, nunca encontraría su camino en una sala de tribunal, pero podría llegar a una conciencia. Pensó en Peter Wiles, un nombre hablado sin afecto, pero no del todo sin peso, y en la extraña quietud que rodeaba la forma de su muerte. Los accidentes, a menudo, se aceptaban en las aldeas, especialmente cuando nadie deseaba agitar el pasado. Pero esta manta, este patrón de puerta, pájaro y copa rota, no hablaba de olvidar. Hablaba de alguien que había recordado todo, puntada por puntada, y no se atrevió a decirlo en voz alta. La señorita Marple, que había desenredado los nudos de muchas tragedias humanas, sintió el toque gentil y persistente de algo inacabado, y, aunque no dijo nada, su mente ya estaba enrollando la siguiente pregunta. Harriet, nunca aficionada a los reflejos fantasiosos, parecía extrañamente vacilante,
mientras untaba mantequilla en un segundo bollo. Había algo detrás de sus ojos, no miedo, exactamente, sino una especie de conclusión retenida. ¿Sabes?, dijo de repente. Ella dijo algo extraño una vez. Miss Clearari. Debe haber sido hace solo 1 o 2 meses. La señorita Marple levantó la vista. Vino con una bandeja de pasteles de sultana. Charlamos como siempre, y le dije que admiraba su perseverancia, todavía bordando todos esos patrones. Y ella me dijo. Harriet hizo una pausa, el cuchillo de mantequilla suspendido en el aire. Los accidentes nunca caen solos, eso fue lo que me dijo, y luego se rió. No amablemente, no como ella en absoluto. La señorita Marple asintió débilmente. La frase se asentó sobre ella como una niebla baja. Los accidentes nunca caen solos, repitió. No, rara vez lo hacen, especialmente cuando se enredan en culpa y memoria. Tomó un sorbo de su té, ya tibio, y volvió sus pensamientos hacia la cabaña junto al estanque. Era el tipo de tarde en que las aldeas lucen bien, bañadas por una suave brisa entre setos, pasteles de esponja inclinándose bajo fresas azucaradas, y niños corriendo entre mesas de caballete con caras ya pegajosas de mermelada. La señorita Marple, sentada bajo un toldo blanco junto a la hermana del vicario, bebía una limonada que sabía ligeramente a monedas de cobre, y mantenía una conversación educada sobre las grosellas. Pero sus ojos no descansaban sobre la mesa de productos ni el puesto de mermelada. Observaba cómo se comportaba la gente cuando se mencionaba el nombre de Peter Giles. No era en tono de acusación, más bien, con la suavidad con la que se mencionaría un partido de cricket o un perro perdido. Y, sin embargo, el efecto no era suave. Algunas caras se tensaban. Otras se volvían curiosamente inexpresivas. Una mujer, mordiendo una galleta, de pronto se encontró demasiado ocupada para seguir conversando. No era que hubieran olvidado a Peter, era que no deseaban recordarlo en voz alta. Fue la señorita Gudgeon, anteriormente de la línea alto, y no sin opiniones sobre quien cantaba demasiado fuerte o demasiado bajo, quien, al escuchar el nombre de Peter Giles, ofreció una vía inesperada. Por supuesto, dijo, doblando sus manos sobre su bolso de rafia, él estaba prendado de Alice Burcham. Todos lo sabían. Podías escucharlo en la manera en que ella cantaba. La señorita Marple se volvió ligeramente. Oh. La señorita Gudgeon sonrió, pero sin llegar a sus ojos. Tenía una voz encantadora, esa chica, soprano puro, ligero como espuma de leche, y sin un toque de nerviosismo. Una pena, realmente. Podría haber llegado lejos, sí, y dejó la frase en el aire, como suele hacer la gente cuando hay más tristeza que culpa. La señorita Marple, con expresión ilegible, preguntó. ¿Y Alice salió del pueblo antes o después del accidente de Peter? Oh, después, dijo la señorita Gudgeon rápidamente. ¿O fue la misma semana? Lo olvido, tales cosas se desvanecen. Pero la señorita Marple, que entendía la diferencia entre olvidar y ser incapaz de hablar, dejó que el silencio descansara. Deambuló entonces hacia la tienda de rosas de los jueces, donde una mujer más joven, la señorita Roer, si recordaba bien, estaba ajustando su sombrero y comentando sobre el clima demasiado seco para las dalias. En la pausa entre comentarios sobre el moho y los ácaros, Miss Marple preguntó, como si fuera algo sin importancia. ¿Recuerda a Alice Burcham? Hubo una pausa, un parpadeo, y algo sutil pasó detrás del rostro cuidadosamente empolvado de Miss Roer. Una emoción demasiado fugaz para la mayoría. Oh, dijo, demasiado intensamente. Eso fue hace años, yo era solo una niña. Cantaba un poco, ¿no? En el coro, realmente no puedo decir. Y, con eso, ajustó su sombrero nuevamente y volvió su mirada, demasiado rápido, hacia un plato de bollos helados, con la boca apretada. Miss Marple no presionó. Fue suficiente. El aire había cambiado, aunque solo fuera por un segundo. Algunos nombres, como viejos caminos de jardín, permanecen grabados bajo el musgo, ya no se usan. El Cocosay dibujó más niños de los que tenía premios. Y la señorita Marple, bajo el pretexto de ver a un niño pequeño arrojar una bolsa de frijoles a un objetivo indiferente, se encontró al alcance del oído de 2 matronas, con collares recortados de encaje, y expresiones débilmente desaprobadoras. Fue esa chica quien comenzó el problema, dijo una, silenciosa pero firme. Esa chica Bertram, bonita, pero astuta, añadió la otra. Algo, no muy saludable. Pausa breve. ¿Crees que alguna vez dijo la verdad? Preguntó una voz, cargada de escepticismo. Dudo, respondió la otra, en un tono cortante.
La empacaron en silencio después de lo del estanque. Dijeron que era por sus nervios. Nervios, mi pie. Ella corrió, y eso cuenta su propia historia. La señorita Marple se detuvo, justo cuando la niña a su lado perdió otro lanzamiento. Ella sabía cuándo no entrometerse, sabía cómo mostrar interés sin interrumpir, y dejar que el momento se endureciera por sí mismo. Pero esas palabras se asentaron en su mente con una precisión inquietante, empacada por sus nervios. Ninguna chica era retirada en silencio de un pueblo, a menos que el pueblo mismo quisiera olvidarla. Más tarde, con la campana de la iglesia marcando las 3, y la feria dispersándose como flores al viento cálido, la señorita Marple se sentó en un banco bajo, a la sombra de un manzano silvestre, y dejó que sus pensamientos vagaran. La plaza de la Manta, aquella con la figura caída, había sido bordeada en oro pálido. Un toque decorativo, tal vez. Pero su mente, nunca muy lejos de los rincones extraños de la memoria, recordó una fotografía vista una vez en un boletín de la iglesia, un picnic del coro, niñas con guantes blancos, y Alice Burcham, riendo, con un vestido amarillo. La plaza no había sido cosida en tonos alegres. Había estado bordeado en acusación, o tal vez, la señorita Marple dudó en el pensamiento, en advertencia. El tipo de color que dice, mira aquí. Esto importa. Y, a medida que las sombras se alargaban en el verde, la señorita Marple supo que había llegado el momento de mirar a otro lugar por completo. El vestry tenía esa quietud particular, compartida por bibliotecas y lugares donde los secretos son demasiado viejos para agitar. El vicario, un hombre amable, con más optimismo que memoria, permitió a la señorita Marple examinar los registros de la parroquia con el pretexto de ayudar a documentar la historia de la aldea. Ella movió su dedo por la columna, bautismos, matrimonios, muertes. Y ahí estaba, Peter Wiles, 22 años, muerto el 15 de agosto. Ahogamiento accidental. La nota estaba escrita en tinta lo suficientemente desvaída como para haber perdido su convicción. Pero, de Alice Burcham no había nada, ni bandas de matrimonio, ni cambio de dirección, ni salida formal, ni registro de devolución. Como si, desde el momento en que Peter murió, ella hubiera desaparecido, a plena luz del día. La señorita Marple cerró el libro suavemente, como quien cierra una puerta que no debe abrirse. No fue la ausencia lo que la perseguía, sino el silencio, arreglado con demasiado cuidado. Las aldeas, había observado durante mucho tiempo, no borraban a las niñas a menos que alguien las hubiera convencido primero de que así debía ser. Y ahora, con cada recuerdo silencioso, con cada pieza de lana olvidada y cuadrado medio terminado, se estaba formando un patrón. No completo, pero lo suficiente como para insinuar que la historia contada hace 15 años, no era la que realmente había sucedido. Los Ders estaban bastante orgullosos de sí mismos ese año, pensó la señorita Marple, mientras admiraba las grandes flores rojas que se inclinaban, casi hortensias, sobre el camino del jardín de la señorita Netle. Uno no visitaba a la señorita Netle sin propósito. O más bien, siempre se traía un propósito, por pequeño que fuera, para justificar lo que en realidad era una petición de algo más. Pensé que podrías aconsejarme sobre la gelatina de membrillo, dijo la señorita Marple suavemente, una vez instalada en el salón. Sospecho que he tenido resultados bastante mixtos con mi último lote, y sé que siempre has tenido éxito. Algo que ver con la temperatura, murmuró la señorita Netle, y solo después añadió, lo hago, ya ve usted, señorita Marple. Hubo una nota de orgullo en su voz, como si también hubiera jugado un papel en aquel arreglo tácito. No era una mujer demostrativa, pero le importaba. Se podía ver en la forma en que alisaba el cuello de la niña antes de los oficios, o dejaba la luz de la cocina encendida cuando Alice llegaba tarde. La señorita Marple asintió, absorbiendo cada palabra. No era lo que se decía lo que importaba, sino lo que se insinuaba debajo. Cuidado, sí, pero también distancia. Un silencio que había comenzado mucho antes de que Peter Wiles cayera en el estanque. La señorita Netle bebió su té con gracia practicada, pero sus ojos brillaban con algo más agudo que la nostalgia. Aquel verano hizo calor, ¿no? Comentó. Todos estaban irritables y los jardines se secaban de la noche a la mañana. Temperamentos también. Colocó su taza. Peter Wiles siempre estaba cerca. No para mí decir por qué, por supuesto, pero una observa. Alice se volvió de mal humor, no ayudaba con las flores del altar. Y la señorita Clarari, bueno, parecía más delgada, distraída, era como si la cabaña hubiera dejado de respirar. Se sentía incluso desde el camino. La señorita Marple dejó reposar esa imagen, la cabaña, antes tranquila pero estable,
ahora sin aliento, conteniendo algo. Recuerdo haberlos visto una vez, continuó la señorita Netle. Los tres en el jardín, Peter riendo, Alice enfurruñada detrás del seto, y la señorita Clearari, solo de pie, mirando, sin decir una palabra. Sacudió la cabeza. No creo que ninguno fuera feliz. No precisamente. Pero, ¿qué podría hacerse? Ese es el problema de ser educados. Dejamos que las cosas sigan demasiado tiempo. La señorita Marple no dijo nada, pero giró suavemente el borde de su servilleta. Cortesía, sí. Y quizás también miedo. Entonces, las siguientes palabras de la señorita Netle atraparon el aire como un cristal que se rompe. Por supuesto, dijo con un delicado alzamiento de cejas, uno de ellos estaba destinado a salir herido. La esposa del carnicero lo dijo, y rara vez se equivoca en lo que respecta a corazones. ¿Celos? Preguntó la señorita Marple, con una sonrisa suave. Oh, no digo que yo lo crea, pero otro sí. La gente nota estas cosas, quien camina a casa con quien habla menos de lo que debería. La forma en que Peter comenzó a tratar a Alice, a veces gentil, a veces brusco, y la señorita Clearari, bueno, hay distintos tipos de celos, no todos románticos. Dentro de la frase estaba doblada, como una polilla en un cajón, la sugerencia de un triángulo emocional. No un escándalo, sino algo más sutil, soledad, rivalidad, miedo al reemplazo, y culpa, tal vez. El aire en el salón se volvió más frío, aunque el sol aún reposaba en el alféizar. La señorita Marple se recostó apenas, sintiendo que la historia ya no era sobre tres personas, sino sobre lo que tres personas podían llevar consigo. Después del ahogamiento, dijo lentamente la señorita Netle, las cosas cambiaron. Alice desapareció, por supuesto. Empacada, dijeron algunos, otros pensaron que huyó. Y la señorita Clearari, pausa, no por efecto, sino por la incomodidad de la memoria, dejó de responder a su puerta. Oh, seguía siendo educada, enviaba pequeñas notas, pero no veía a nadie. Ni siquiera para la cosecha del domingo. Llamé una vez, le llevé un frasco de cuajada de limón. Lo abrió solo para romper el gesto con una sonrisa y decir que estaba ocupada. Pero sus ojos, la señorita Netle se detuvo, luego sacudió la cabeza, parecían haber visto algo que no podía dejar atrás. ¿Sabe usted esa mirada, Jane? Preguntó. La señorita Marple sí lo sabía, la mirada de alguien cuya verdad privada se había convertido en un compañero insoportable, y que, aún así, no se atrevía a abandonar. Desde ese verano, la cabaña de Clearari permaneció en silencio. No por la edad, sino por el esfuerzo que exige callar. Y la señorita Marple sabía que el silencio requiere más fuerza que las palabras. Las cosas del té se despejaron, aunque la taza vacía aún tenía anillos débiles donde había estado el calor. La señorita Marple, siempre amable, murmuró cumplido sobre la esponja y preguntó una vez más sobre la pectina. Pero la señorita Netle, cuyo sentido del tiempo social era tan pulido como sus horquillas de postre, permaneció junto a la repisa un instante más. Es curioso, ¿no? Dijo a la ligera, como algunas mujeres nunca se perdonan. Miras hacia atrás, y no pasa. Y nos quedamos preguntándonos, el resto de nuestras vidas, si podríamos haberlo cambiado. Si tan solo hubiéramos dicho algo antes. La señorita Marple se quedó en silencio. Los hilos finales de la tarde se reunían en su mente. Sí, respondió suavemente, y si lo remendamos demasiadas veces, empieza a parecer otra cosa por completo. Pero el patrón original, todavía está ahí. Y con eso, agradeció a la señorita Netle por su hospitalidad y volvió al aire de la tarde. El recuerdo de la miel en la lengua, y algo más agudo debajo. Había, quizá, algo débilmente teatral en esa discreción hogareña. La deriva en el ritmo del círculo de ganchillo, los cumplidos sobre la tensión, las lamentaciones suaves sobre la artritis y el comentario inevitable sobre el precio de la lana, que nunca era solo por la lana. Porque, como bien sabía ella, algunos patrones no quieren ser cerrados. Doblada. Riz, dudoso y poco convincente, lentamente. Fue diferente, más oscuro. Su voz, más tranquila, todavía traía otros cuadrados. Dejó ese fuera. La señorita Marple no se movió. Ella lo sintió, la retirada de la memoria, no por olvido, sino por miedo. La risa había salido de la habitación, no en voz alta, sino como una llama apagada por su propio humo. Tenía miedo de esa plaza, dijo suavemente. No de lo que mostró, sino de lo que admitió. Y los demás, por una vez, no estaban en desacuerdo. Fue la señorita Marple quien preguntó, con voz suave y sin acusación,
si podrían volver a mirar la manta terminada, aunque solo fuera para admirar el arte, por supuesto. La sugerencia se encontró con una mezcla de curiosidad y renuencia, pero pronto la señora Arrobe la sacó de su bolsa de lino protectora y la colocó sobre la mesa, con dudas reverentes. Uno por uno, los cuadrados se revelaron, un pequeño riego rojo, un perro gris con una oreja torcida, un frasco de dulces de cebada, el viejo candelabro de latón del coro, la puerta verde con el pestillo roto del jardín trasero de la señora Farley. Cada motivo era un pequeño recuerdo, extraído de los hilos de la memoria con una precisión inquietante. Y, a medida que las mujeres lo señalaban, cada una encontraba una versión de sí misma cosida en lana, su tono se volvía más suave, más incierto. Estos no eran caricaturas, eran verdades. No es fantasía, murmuró la señorita Marple. Es un recuerdo, no un retrato, sino una conciencia. La señorita Elsie Pom, pálida, asintió lentamente. Ella no inventó nada, solo lo puso en el único idioma que le quedaba. Y ahora, parecía que el lenguaje había comenzado a hablar de nuevo, no en voz alta, pero claramente lo suficiente como para ser escuchado por quienes estaban dispuestos a escuchar. Entonces, llegaron a la plaza inacabada. Se encontraba en el borde, gris pálido, su marco apenas empezado, con la lana aún enrollada, pero nunca tejida. Un fantasma de intención. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, sus ojos suaves. Ella nunca lo terminó, susurró la señorita Cradwell. Siempre pensé que simplemente olvidó, o se quedó sin tiempo. No, dijo la señorita Marple, suavemente. Ella no olvidó. Los otros la miraron. Lo dejó abierto, tal vez porque la verdad quería colocarla allí, o porque temía lo que significaría incluso para sí misma. La señorita Pom se estremeció. Oh, porque no era su historia terminar. Siguió un silencio, no avergonzado esta vez, sino reverente. La plaza deshecha no era una ausencia, pensó la señorita Marple, era una elección. El espacio final, dejado en blanco, para que alguien más hablara. Y, tal vez, ahora, alguien lo haría. Siempre dije, la voz llegó desde el extremo más alejado de la mesa, que algunos puntos de sutura estaban sueltos. Era la señora Billinghurst, la mayor entre ellas, cuyos dedos todavía cosían con notable firmeza, a pesar del temblor en su voz. Ahora rara vez hablaba en las reuniones, salvo para juzgar la calidad de la lana. Pero, en ese momento, levantó la vista, su mirada estable y pálida. Ella sabía algo, señorita Clary. Todos lo sabíamos, de alguna manera, pero conocer y nombrar no son lo mismo. Hay cosas que no decimos en las aldeas, no por malicia, sino por misericordia. Los otros quedaron en silencio. Se cosió porque no podía hablar, y aún así se detuvo. Ese último cuadrado, podría haber deshecho todo. Sus ojos se encontraron con los de la señorita Marple con algo mucho mayor que el miedo. Y tal vez esperaba que alguien terminara la historia algún día, pero no con lana, con palabras. La señorita Marple inclinó la cabeza, no con triunfo, sino con una comprensión tranquila. En cada pueblo hay mujeres que han visto demasiado, escuchado demasiado, amado demasiado, impotentes. Y, en cada misterio, hay un cuadrado que debe permanecer deshecho, hasta que alguien se atreva a completarlo. Había una tranquilidad peculiar alrededor del estanque detrás de las cabañas de la Alm, no solo el silencio de la mañana, sino, algo más viejo, asentado en lo profundo de la superficie verde. La señorita Marple hizo una pausa bajo el barrido de un sauce, sus ramas cayendo como pensamientos olvidados. No había visitado este fin de Highbury durante algunos años. Los niños ya no jugaban aquí, y el camino estaba menos usado de lo que recordaba. El agua, opaca de algas, no dio reflejo, solo, sugerencia. Era un lugar que se había dejado solo, no por reverencia, sino por un acuerdo tranquilo. La señorita Marple miró por encima del borde. Los bancos eran poco profundos, las pendientes, ligeras. Nadie caería aquí sin intención, o sin ayuda. Era, pensó, un estanque que mantenía sus secretos, no a través de la profundidad, sino de la quietud. Y, aún así, susurraba a aquellos que sabían escuchar. El viejo jardinero, el señor Elkins, estaba tendiendo un seto que no parecía necesitar recorte cuando la señorita Marple lo encontró. Era un hombre cuidadoso, uno que había aprendido a equilibrar el deber, con el silencio. Pero reconoció a la señorita Marple, lo que es más importante, la respetaba. Primero intercambiaron bromas, como era apropiado, el estado de los pies, la humedad del verano, las tonterías sobre la nueva amante posterior, y su afición por los pantalones. Solo entonces,
La señorita Marple mencionó el nombre de Peter Wiles. Elkins dudó, como si no masticara palabras, sino consecuencias. Demasiado ordenado, dijo por fin, tocando las tijeras. Demasiado repentino. El chico no era estable, pero era fuerte, y podía nadar. Lo diré mucho. La señorita Marple no dijo nada, pero el silencio invitó a más. Siempre pensé que era extraño, pero no era para mi mirar, y nadie preguntó. Hubo una pausa. Entonces, no querían preguntas. Al menos, no del tipo, con respuestas. Elkins cambió ligeramente su peso, los ojos fijos en un seto que ya no tenía su interés. Me dijeron que mantuviera la nariz fuera de esto, dijo, ahora con voz más baja. No por la policía, no se parecían mucho, sino por alguien que, bueno, prefiere no ser nombrado. Ese tipo de aliento, ya ve, no exige dinero exactamente, pero, lo suficiente para un nuevo cortacésped y unas reparaciones que había estado posponiendo. Miró a la señorita Marple, un débil rubor en sus mejillas desgastadas. Lo tomé. Señor, ayúdeme, lo hice. Me dije a mí mismo que no era mi lugar. Que nada cambiaría. La señorita Marple asintió lentamente. Había escuchado tales confesiones antes, los pequeños oficios que las personas realizan consigo mismas, pensando que simplemente están apartando, y no siendo cómplices. Es solo ahora, agregó Elkins, que desearía haber mantenido una conciencia más aguda que el césped. Las palabras colgaban en el aire cálido, ni perdonadas, ni juzgadas. Ella corrió, dijo Elkins en silencio, casi para sí mismo. La señorita Marple esperó. Justo después de que sucedió, no 10 minutos, creo. La vi por el sendero, no hacia el pueblo, sino hacia el otro lado. Su vestido era amarillo, lo recuerdo. Se destacó contra los árboles. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Estaba mojado en el dobladillo, aferrándose, como si hubiera estado en el agua, o cerca de él. Y, estaba llorando, pero no fuerte. Ese tipo de llanto, que parece haber estado sucediendo mucho tiempo. La señorita Marple no habló. Ella podía verlo, el choque, el vuelo, el peso insoportable en los hombros jóvenes. Chica bonita, agregó. Pero, perdió la mirada. Siempre pensé que se culpó a sí misma. Pobre. La señorita Marple bajó la mirada, recordando la plaza en la manta, cosida en azul acuoso, bordeada en hilo amarillo. La memoria tiene colores, pensó, y algunos colores nunca se desvanecen. Ese amarillo, la había golpeado incluso entonces, suelto, no anclado, arrastrándose desde la plaza inacabada, como si esperara ser colocada en su lugar. La señorita Marple, ahora caminando lentamente de regreso por el carril, sintió que la imagen se agitaba nuevamente. El borde de ese cuadrado, la figura que caía, no había sido rojo para la alarma, ni negro para el luto, sino amarillo. Brillante, deliberado, casi desafiante. No el tono del sol o la celebración, sino el de la exposición. El de algo visto, quizás demasiado claramente. La señorita Clary había elegido sus hilos cuidadosamente. Que ella dejó el amarillo suelto, colgando en lugar de tejido, parecía, repentinamente, menos un descuido que una carga no reclamada. Era el color de Alice, y la verdad de Alice, no cosida, porque tal vez, nunca lo había sido. Las manos de la señorita Marple se apretaron ligeramente en la puerta, cuando pasó junto a las cabañas de limosnas. Algunos hilos, no quedan colgando, se entregan, esperando que alguien tenga el coraje de atravesarlos. La campana de la iglesia contó 3 veces desde el green, su sonido se filtró suavemente a través de los setos y sobre los tejados, como un viejo himno medio olvidado. La señorita Marple hizo una pausa en su eco, y sus pensamientos volvieron, no al estanque en sí, sino al momento en que Elkins había descrito a la niña, húmeda y sin palabras, moviéndose a través de los árboles, como si huyera de su propia sombra. No había habido una investigación que valiera la pena. Ni una declaración dada. Ni confrontación, ni cuentas. Solo, una muerte llamada accidental. Una niña que desapareció, y una mujer, que convirtió su silencio en lana. El miedo, no es algo agudo. Se arrastra, se asienta, se reinicia, y cuando se une a la culpa, incluso a una culpa confusa, tuerce el recuerdo de lo que fue, en algo irreconocible. El estanque no había guardado su verdad por la profundidad, sino por la quietud de aquellos que se negaron a agitarlo. La señorita Marple dio un paso más, a lo largo del camino. La costura de la manta, vívida una vez más en su mente, figura caída, borde amarillo, cuadrado gris, quedado sin hacer.
El grito que había resonado esa noche, ya fuera de Alice, de la señorita Clearari, o de alguien más, no se había desvanecido. Simplemente, se había suavizado, convirtiéndose en parte del zumbido de fondo del pueblo. Pero ahora, después de todos estos años, estaba empezando a ser escuchado nuevamente. La señorita Marple nunca fue una mujer que se entrometiera, sin una debida causa. En el vicariato, se sentó con cortesía compuesta, calentando sus manos alrededor de una taza de té débil, mientras la esposa del vicario hablaba del rotor de las flores y de la reciente extraña selección de himnos. Cuando la oportunidad se abrió como una ventana atascada, la señorita Marple colocó su taza suavemente en el platillo. Me pregunto, dijo con suavidad, si se me permitiera mirar a través de algunas de las cosas de la señorita Clary. Solo su canasta de crochet, ¿entiende? Puede que no sea nada, pero me gustaría ayudar a ordenar la última de su lana. El vicario, que hacía mucho tiempo había aprendido que los instintos de la señorita Marple rara vez se inclinaban hacia la frivolidad, asintió suavemente. Sí, por supuesto, señorita Marple. Estoy seguro de que no causaría ningún daño. Ella le agradeció amablemente, pero sus pensamientos no estaban en la pared. Estaban en la plaza, dejada sin terminar. Y en las manos, o los corazones, que habían temblado al hacerlo. La sala de estar en la cabaña de la señorita Clary sostenía el silencio de una larga vacante. No sin vida, sino latente, como algo envuelto en lino, y acostado a descansar. El aire tenía un ligero aroma a lavanda y campor. Y el reloj en el manto se había detenido a las 9. La señorita Marple se movió con la discreción de quien está acostumbrada a los silencios ajenos. No abrió cajones ni armarios, simplemente se inclinó al lado de la mesa de costura desgastada, donde la canasta siempre había permanecido, durante las visitas del comité de la iglesia o las charlas de caridad. Todavía estaba allí, el mimbre deshilachado, el asa suave, por los años de uso. Dentro, los colores familiares esperaban, madejas de hilo en grises pálidos, azules de agua, y una longitud de amarillo que se acurrucaba como un signo de interrogación alrededor de la base. Debajo de una tela plegada, presionada entre dos cuadrados completados, había un trozo de papel doblado una sola vez. La caligrafía en la solapa externa era inconfundible, de Alice. La señorita Marple exhaló tan suavemente que no perturbó el aire. Algunas cartas están destinadas a llegar tarde. Algunas nunca se envían. El papel estaba levemente amarillento en los bordes. El pliegue, aún afilado, pero suavizado con la edad. La señorita Marple lo abrió con cuidado, como quien separa la palma de una mano que ha estado cerrada demasiado tiempo. La escritura era estable. Aunque la tinta se había desvanecido, no por el paso del tiempo, sino por una mano que había presionado, demasiado suavemente, o con demasiada timidez. Mi querida Alice, comenzó. No había fecha, ni saludo adicional. Las primeras líneas vacilaban entre la duda y el anhelo, como alguien que habla detrás de una puerta cerrada. He escrito esto más veces de las que me importa contar. He destrozado los demás. Lo guardo. Puede que nunca te lo diera. Quizás no merezca el derecho. La mirada de la señorita Marple se mantuvo fija. Eras una niña bajo mi cuidado, no por ley, sino por algo más fuerte. Y te fallé. No por acto, sino por debilidad. Confiaste en mí, y yo no pude encontrar el coraje para hablar, cuando más podía importar. No había adornos, ni excusas, solo una voz, en dolor tranquilo. Has llevado algo, que no era tuyo para llevar. Lo vi, y lo dejé quedarse allí. La señorita Marple dobló la carta en su regazo. La habitación estaba en silencio, pero la carta respiraba. No era una confesión, no del todo. Era, sobre todo, una ofrenda. Ella leyó las siguientes líneas con una especie de reverencia. Cada palabra era un lento desvelar de la verdad, no forense, sino humana, teñida con la tristeza de alguien que no había hablado a tiempo. Peter había aprendido de su herencia. Su tío, el de Sussex, había dejado una suma para usted, que su padre nunca reclamó. Entonces, no lo sabías. Confiaste en Peter. Creo que le habrías dado algo, si hubiera preguntado amablemente, pero no lo hizo. Los labios de la señorita Marple se presionaron. El lenguaje era cuidadoso, pero la implicación, inconfundible, amenazó con revelar cosas, no verdades, sino vergüenzas, cosas que nadie debería usar como palanca. Viniste a mí, asustada. Le dije que hablaría con él,
y lo hice. En el estanque, asterisco. Aquí hubo una pausa en las líneas, como si la pluma de la señorita Clearari hubiera necesitado descansar, o hubiera dudado. Asterisco, no quise empujarlo, solo quise asustarlo, detenerlo. Pero, tropezó. Había musgo. Mis manos fueron levantadas, no las retiré. Fue un momento terrible. Asterisco. No había súplica de perdón, ni intento de justificación. Todavía no estabas allí, pero viniste y pensaste. Oh, Alice, pensaste que eras tú, punto. La señorita Marple dejó la carta, su mano descansando ligeramente sobre el hilo, a su lado. El patrón, por fin, había comenzado a darse a conocer. La señorita Marple siguió leyendo, su corazón pesado, pero compuesto, no por el shock, sino por la extraña familiaridad del dolor, cuando se ha retrasado durante demasiado tiempo. Asterisco, corriste, Alice. Te vi, desde la policía. Nunca me viste, pero tu cara, nunca la olvidaré. Era como si algo dentro de ti se hubiera cerrado. No por horror, sino por certeza. No hubo exclamación, ni desesperación, solo la dolorosa honestidad de alguien que había visto el dolor echar raíces donde no necesitaba crecer. Asterisco. Pensaste que lo habías matado, que lo habías empujado, o tal vez, que él cayó por ti. Nunca hablaste, y yo, no te detuve. El resto llegó lentamente, como si la señorita Clearari hubiera necesitado tiempo para creerse digna de hablarlo. Asterisco, dejaste el pueblo. Nadie te culpó, no en voz alta. Pero lo vi, la forma en que la gente sacó conclusiones, la forma en que suavizaron la historia en público y la agudizaron en privado. Y, los dejé, porque la otra verdad, la verdadera, tenía demasiado miedo de enfrentar. Asterisco. La señorita Marple cerró los ojos, brevemente. Dos mujeres, no unidas por escritura, sino por silencio. Una, con un peso demasiado grande. La otra, escondida detrás de puntadas y de la ausencia de preguntas. No solo fue la culpa, la que había dado forma a la plaza. Era amor, fuera de lugar, mal dirigido, pero amor, de todos modos. La señorita Marple se sentó mucho tiempo en la quietud de esa pequeña sala, la carta descansando junto a la canasta, como algo que volvía a su lugar apropiado. Fuera, el suave golpe de un pájaro en la ventana le recordó cómo la verdad, en silencio, a menudo llega, no con una tormenta, sino con un aleteo. Ella sabía, en su fuero interno, que la señorita Clearari tenía una carga. Pero esta entrega tácita de tristeza, era algo más profundo que la culpa. Era el intento de una mujer de devolver lo que nunca fue suyo para conservar, incluso si llegaba demasiado tarde. El hilo amarillo todavía se enrollaba al lado del cuadrado gris, innotado, pero no olvidado. Una parte de ella quería completarlo, atravesarlo y cerrar el patrón, pero otra parte sabía que ese no era su papel. ¿Sería Alice quien terminaría esa plaza, o no? Era suyo ahora, al igual que la historia que había esperado en silencio. La señorita Marple se levantó lentamente, doblando la carta con cuidado, y la llevó con ella como si uno pudiera portar una reliquia frágil, no como un deber, sino como un gesto de comprensión. Para algunas verdades no hay justicia, pero puede haber reconocimiento. Y a veces, eso es suficiente para dejar el alma suavemente. No era el tipo de favor que la señorita Marple pedía a menudo, y cuando lo hacía, siempre comenzaba con un comentario sobre las dalias o algún conocido mutuo reciente. Trevolian, retirado ahora de su práctica en Lincoln's Inn, había ayudado una vez al primo de Marple, Francis, a desenredar una cuestión de herencia fuera de lugar. Y, en tonos caballerosos, había expresado una deuda de gratitud por su intervención intuitiva. Así que, cuando la señorita Marple le escribió, modestamente como siempre y sin sentido de urgencia, él respondió como lo hacen los viejos amigos, rápidamente y sin hacer preguntas innecesarias. La información que proporcionó fue precisa y elegantemente redactada. Alice Burcham, ahora señora Oulton, viuda de un empleado de ferrocarril en Cheltenham. Vive en silencio sobre una panadería en Cramwell Crescent. No hay hijos conocidos, sin escándalo, solo desaparición. La señorita Marple dobló la carta con cuidado y la colocó en su escritorio. El pasado no había desaparecido, simplemente había cambiado de nombre y aprendido a vivir más suavemente. Y, sin embargo, incluso las sombras suaves, con la luz correcta, proyectan formas inconfundibles. Ella eligió sus palabras con precisión, como siempre lo había hecho. La carta, sin firmar, separable, era breve, escrita en papel crema con un ligero borde azul. No hacía una demanda,
simplemente extendía una apertura. Hay algo que te pertenece. Un cuadrado de trabajo sin terminar. Si deseas verlo, puedes encontrarlo en el lugar donde terminó el verano una vez. No tenía una dirección, solo el matasellos que sería familiar para cualquier mujer que una vez hubiera visto gansos caminando por el verde de Hituri. La señorita Marple no esperaba respuesta. Solo aguardó, con la paciencia de quien sabe que la verdad, como la lavanda, crece mejor cuando se deja a su propio tiempo. 3 mañanas más tarde, la cartero comentó que una mujer desconocida había llegado en el autobús temprano y había preguntado, en voz baja, casi incierta, si el jardín de la rectoría todavía tenía aquella pequeña puerta con el giro de la yedra. No había traído maleta. Algunos viajes, después de todo, no se recorren en millas, sino en latidos. La señorita Marple había llevado su té al jardín de la rectoría esa mañana, no por diseño, o eso afirmó, sino porque las hortensias estaban en flor y los petirrojos habían sido poco comunes. Ella no se levantó cuando Alice apareció junto a la puerta. Simplemente alzó la vista con la sonrisa más suave y dijo: «Los azules siempre se atrasan un poco este año». Alice se detuvo, sus manos dobladas frente a ella, como si sostuviera algo invisible. «No estaba segura», dijo ella, después de un momento. «No sabía si debía venir». «Has venido, Alice», respondió la señorita Marple suavemente. «Y eso es lo que importa». No hubo una reunión dramática ni un estallido de recuerdos o explicaciones. Solo una larga pausa entre dos mujeres, una que había esperado, y otra que había vagado, y la lenta comprensión de que el silencio también puede ser un idioma. Alice atravesó la puerta y la señorita Marple vertió la segunda taza de té. No habló hasta que el té se enfrió lo suficiente para beber, y las abejas reanudaron su circuito de la rosa a la lavanda, y de regreso. «No es mío decirlo», comenzó, «pero creo que esperaba que lo supieras, algún día». Alice bajó la mirada, sus dedos se apretaron alrededor de la taza. La señorita Marple metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó la carta, doblada, algo desvaída, pero intacta. La entregó con la gravedad de quien ofrece una prueba. Alice la leyó en silencio. Sus labios se movieron una o dos veces, pero no emitió sonido, hasta el último párrafo. No era llanto, sino una liberación desconcertante. Como si una larga enfermedad se hubiera roto, y el aliento hubiera regresado. La señorita Marple esperó. Cuando Alice levantó la vista, sus ojos brillaban como vidrio. «Ella escribió esto». «Sí, ella pensaba que yo no lo hice». «Sabía que no lo hiciste», dijo la señorita Marple en voz baja. «Y trató, a su manera, de decírtelo. Solo el miedo y el orgullo retrasaron el envío». Alice parpadeó con fuerza. «Pensé que yo era la razón, todo este tiempo». «Lo eras», dijo la señorita Marple, con una finalidad que no buscaba cierre, pero no de la forma que creías. «No sabía cómo quedarme». «Tenías 17 años», dijo suavemente la señorita Marple. «Estaba sola, y asustada». Alice cerró los ojos. «Pensé que lo sabían, que la gente me miraba diferente, que ese cuadrado, la figura que caía, era para mí». «No», dijo la señorita Marple. «Nunca fue una acusación, solo un recuerdo, y quizá, una disculpa». Hubo un largo silencio. «Me casé con un hombre bueno», dijo Alice, en un susurro. Alice miró la carta en su regazo. Aún estaba allí, pero más suave. Y la señorita Marple, que había visto el dolor en todos sus disfraces, sabía exactamente lo que quería decir. Como la campana de la iglesia le dijo la hora, en la distancia, la señorita Marple se sentó con las manos dobladas, y una quietud reflexiva. Dos mujeres, reflexionó, cada una cargada de un dolor que nunca había sido suyo para llevar, solas. La señorita, escondida detrás de pequeños actos de bondad, y puntadas codificadas por colores. Alice, sombreada por un momento incomprendido, un recuerdo no dicho. La culpa, pensó la señorita Marple, no siempre se trata de lo que uno ha hecho. A menudo se teje de lo que uno cree de sí mismo, y cuando se deja sin respuesta, se extiende como la humedad a través de una casa vieja. Pero aquí, por fin, no había duda. Un cálculo tranquilo, aceptado. Alice se levantó lentamente. Tocó la carta una vez más, como para asegurarse de que fuera real. «Gracias», dijo ella. La señorita Marple sonrió débilmente. «A veces», murmuró, «el perdón comienza donde termina la culpa, incluso si ninguno de los dos se pide realmente». Y cuando Alice atravesó el jardín una vez más, las flores pálidas se balanceaban suavemente detrás de ella, como testimonio del aliento de la verdad que,
finalmente, había pasado. Había algo en la luz de invierno, que hacía que el silencio se sintiera como una presencia, en lugar de una ausencia. La forma en que se estiraba a través de viejas tablas, pálida y sincera, como si el tiempo hubiera elegido susurrar en vez de hablar. El salón de la iglesia de Hituri, generalmente bullicioso de avisos, y del aroma de los Wellington húmedos, estaba inusualmente quieto. Esa mañana, la señorita Marple se sentó con las manos suavemente unidas. No tejía, no observaba, simplemente estaba presente. Como a veces ocurre, en el verso final de una larga canción. Alice se sentó en la mesa, debajo de la placa conmemorativa. Su postura, sin prisas. Su rostro, compuesto. No había traído fanfarria, ni explicación. Solo una suave bola de hilo, un pequeño ganchillo, y una tranquilidad que no proviene de la supresión, sino de la paz. No se le escapó a la señorita Marple, que estables eran sus manos ahora. Qué seguro estaba el hilo, entre sus dedos. Algunos temblores, solo pasan cuando la verdad, finalmente se le da forma. Y el perdón, reflexionó la señorita Marple, a menudo encuentra su forma en las cosas más domésticas. Alice trabajó lentamente, no por dudas, sino porque la reverencia tiene su propio ritmo. El cuadrado azul pálido se había elegido deliberadamente, el tono de cielo justo antes de la nevada, el color del silencio y de la esperanza. Ya no era un motivo. Un pájaro en vuelo, que no huía, ni llegaba a un loft. No eres lo que temiste, y nunca fuiste lo que muchos creyeron. La banca de la señorita Clearari seguía siendo suya, de la misma forma en que algunos lugares nunca pertenecen al presente. Los años habían entendido lo que significaba el pájaro azul, y lo que ofrecía a quienes lo encontraban. De algún modo, todos sabían que no era un chisme. Alice lo tejió, y lo colocó en silencio, donde, alguna vez, se sentó la tristeza. Donde el sol, se quedaba el tiempo suficiente, para fingir que aún tenía el verano en sus huesos. El ritmo de la finalización, pensó la señorita Marple, es como el hilo, se anuda, se deshilacha, se enreda, pero, bajo manos firmes, con paciencia, y un poco de luz, se puede volver a unir. No para borrar, sino para recomponer en algo, que conserve la calidez. En un mundo que a menudo exige confesiones gritadas desde los tejados. La manta en el banco nos recordó, que las verdades más fuertes, a veces son susurradas. En el hilo, en la ausencia, en el regreso constante, de una mujer que una vez caminó con una carga, que nunca fue suya.